la avergüenza, es un error que ella comete y por eso la nombran de esa manera. Decirle, no sé, cielito, hermosa, amorosa, llamala de otra forma, no así, no le cambies su nombre, porque eso no la identifica. Vamos a orar al Señor para pedir que su palabra hable a nuestros corazones. Señor, agradecemos este tiempo que tenemos en tu casa. Sin duda tu Espíritu Santo nos trajo hasta acá, nos movió, nos habló de alguna manera para que hoy podamos estar juntos y escuchar de esta palabra, Señor. Gracias por tu amor tan grande para nosotros. Hoy permitimos que el Espíritu Santo hable a nuestros corazones y a nuestras mentes y esta palabra sea sembrada en buena tierra, que a su tiempo dé su fruto, Señor. Y seamos llenos de tu presencia, restaurados, renovados, recibamos aquello que nuestro espíritu está necesitando. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 21. Vamos a escuchar un relato de un encuentro que tiene Jesús con Pedro. Lo leemos en el nombre de Jesús. Juan 21, desde el versículo 15 al 17. Cuando terminaron de comer, Jesús le dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle por segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dijo: pastorea mis ovejas. Y la tercera vez le dijo: Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que la tercera vez le dijera: ¿me quieres? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Versículo 19. Jesús dijo todo esto para dar a entender con qué muerte glorificaría a Dios, y dicho esto añadió: sígueme. Amén. El relato, antes de lo que estuvimos leyendo ahora, cuenta que los discípulos estaban tristes, entonces algunos, no todos, los nombra, se fueron a pescar. Se fueron a realizar la actividad algunos que eran pescadores como Pedro, algo que ya hacían antes. Y pasaron toda la noche, no pescaron nada, se hizo de madrugada, tenían hambre y de repente aparece Jesús por la orilla y les dice en el versículo 5, o en el 4 dice que ya estaba amaneciendo, Jesús se presenta, pero los discípulos no se dieron cuenta que era él. Y luego él les dice: hijitos, ¿tienen algo de comer? Y ellos le dijeron: no. Les había ido re mal, perdieron toda la noche, no pescaron nada. Entonces él les dice: echen la red a la derecha de la barca y hallarán. Ellos obedecieron, hicieron caso y sacaron un montón de peces, dice el número por acá, y las redes no se rompieron, menciona, y llegaron a la orilla. Más adelante, ¿no? con los peces, pero en ese momento, cuando Jesús los llama, uno de ellos se da cuenta, Juan se da cuenta que era él, y Pedro se apresura y sale a la orilla a encontrarse con Jesús. Todos, dice en el versículo 11, arrastrando la red llena de pescados, pues estaban como a 90 metros de la orilla. Al descender a tierra vieron brasas puestas, un pescado encima de ellas y pan. Jesús ya había preparado ahí el fueguito y estaba preparando algún pescado que ya tenía y pan, dice, y él les dijo: bueno, traigan de los pescados que tienen por ahí, así compartimos, así comemos todos. Eran 153 y a pesar de ser tantos la red no se rompió. Jesús les dijo: vengan a comer. Y ninguno de ellos se atrevía a preguntar: che, ¿este Jesús? ¿De verdad Jesús? Hace unos días se había muerto. ¿Será él? A ver, tocalo, míralo. No se animaban. Hasta que le dicen: ¿quién sos vos? O sea, ¿sos Jesús? Y él tomó el pan, lo partió, les compartió, comieron, desayunaron. Y dice la Biblia que era la tercera vez que él se aparecía a sus discípulos, después de haber resucitado.
Más adelante, bueno, ellos ya sabían que era él, pero como que necesitaban la confirmación, entonces luego él empieza a hablar con Pedro. Recordemos hasta acá que Pedro había negado a Jesús. ¿Alguien se acuerda cuántas veces? 3 veces negó a Jesús, hasta con maldición. No, yo a ese no lo conozco, salí de acá, no me hables de él, lo negó. 1, 2, 3 veces, hasta con maldición, después lloró amargamente. Y ese Pedro, negador, traidor, podríamos decir, mentiroso, porque había dicho que hasta la muerte lo iba a seguir, ahora estaba hablando con Jesús. Pedro, el cobarde, estaba tan lleno de culpa que decidió volver atrás a su vida antigua y se fue a pescar. Porque la culpa te hace retroceder a donde estabas antes de conocer a Jesús, antes de vivir en la gracia de Dios. Cuando Jesús se aparece a ellos, no le dice, che, traidor, vení para acá, mentiroso, vos que me negaste, ¿qué estás haciendo ahí? No le dice nada de eso. El relato dice que él los llama por su nombre original, le dice, Simón, hijo de Jonás. Al llamarlo por su nombre, se olvida de las etiquetas y lo llama por quien es. No le dice, vos el que me fallaste, vení por acá, no. Simón, hijo de Jonás. Y de esa manera él conecta con la persona que siempre amó. No con el Pedro traidor, no con el Pedro mentiroso, sino con ese Pedro, con ese Simón, hijo de Jonás. Y él le pregunta 3 veces, le dice, ¿me amas? ¿Me amás? ¿Me querés? ¿Me amás? Imagínense, lo más probable es que me amas más que a estos, le dice. Lo más probable es que Pedro haya estado maravillado con la cantidad de pescados que tenían, por ahí hasta con el signo peso en los ojos, pensando cuánto vamos a sacar de acá o cuántos días vamos a comer. No sé, era una pesca abundante, entonces estaba maravillado con todos esos peces que tenían ahí alrededor. Y Jesús, ¿me amás más que estos? Le pregunta 3 veces. No lo reprochó en ningún momento. Pedro le decía, sí, te amo, sí, te quiero, sí. Jesús le da 3 órdenes además. Imagino que algo tiene que ver esas 3 veces que él le pregunta con las 3 veces que también Pedro lo negó. Seguramente más adelante nuestro pastor que le gusta estudiar la numerología en la palabra de Dios nos va a dar algún detalle más. No hubo reproches en este diálogo, hubo restauración y cuidado. Y todo esto me llevó a pensar en una frase que escuché hace un tiempo. Dije, ay, esto, y relacionaba, y quiere decir que el diablo conoce tu nombre, pero te llama por tu error. Dios conoce tu error, pero te llama por tu nombre. Jesús le dijo, Simón, y le recuerda su llamado original en Juan 1:42, cuando él le dijo, seguime. Menciona a algunos otros discípulos y lo menciona él y dice, Simón, hijo de Jonás, seguime. Más adelante, cuando Pedro Jesús le cambia el nombre de Simón, hijo de Jonás, por Pedro, Pedro tiene una revelación que Jesús le dijo, esto no te lo reveló nadie, solamente mi Padre. Y él dijo, sí, yo creo que vos sos el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice esto, bueno, sí, esto no te lo reveló nadie más que Dios. Y él le dijo que además, eres Pedro, le dice en ese momento, y construiré mi iglesia sobre esta roca. Las fuerzas de la muerte no derrotarán la iglesia. Amén. Es decir, le dio una autoridad en ese momento. No solamente le cambió el nombre, le dio autoridad. Y suele pasar muchas veces, por algo yo les preguntaba al principio, que al cometer un error nos cambian el nombre. Y muchas veces sentimos esa culpa por haber cometido ese error. Porque esa culpa intenta que nuestra identidad sea ese pecado, ese error que hemos cometido. Y ya no somos Rebeca, Ruth, David, Mateo,
Sofía te iba a decir. Rocío. Sofía es la hermana. Sofía. Rocío. Ya no te llaman por ese nombre, ahora sos el evangelista, irónicamente. Como es el dicho popular, ahora sos el fisura. Ahora sos el que fracasó. Ahora sos el choborra. Ahora sos el chanta. Ahora ¿quién sos? No te llaman más por tu nombre, sino por el pecado, por el error que cometiste. Y nuestro adversario usa ese error para ponernos un nombre nuevo. Un nombre que no es nuestro, que no nos pertenece. Sin embargo, Dios mismo dice en su palabra, no tengas miedo porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Entonces ya, en primer lugar, nuestro nombre X que nos hayan puesto por nuestro error, por algún exceso que hayamos cometido o en fin, ya no es ese, ya tampoco es el nuestro original, sino es el nombre que Dios puso en nuestras vidas. Y en primer lugar, nuestro nombre se encuentra en Juan 1:12 y dice que somos hijos e hijas de Dios. ¿Cuántos creen a eso? Entonces ya tu nombre no es más aquella lista que mencioné negativa de errores que pudimos haber cometido, sino hijo e hija de Dios. Dale un aplauso al Señor. Ahora bien, consecuentemente, la libertad de la culpa no es olvidadiza, no tiene amnesia. Porque Pedro recordaba lo que hizo, sabía que había hecho. La libertad de esa culpa tiene que ver con la redención y la restauración de nuestras vidas. Ahora, ese error que hemos cometido es parte de nuestro testimonio para mostrar a otros de cuánto nos ama Dios y de cuánto puede transformar la vida del hombre y de la mujer. Es un Dios que da nuevas oportunidades. ¿Cuántos lo creen? Decirle al que está al lado tuyo, Dios te dio una nueva oportunidad. Ahora Jesús, cuando hablaba con Pedro, le recuerda 3 veces la función de su llamado, de su ministerio. Le dice, apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas. Allí también luego voy a decirle que las apaciente, es decir, que cumpla el servicio de alimentar, hablando espiritualmente, de cuidar, de proteger, de guiar. Y no solo se trata de eso, sino que también de buscar a la que se pierde, de ir con amor detrás. Jesús le estaba dando un voto de confianza al hombre que lo había traicionado, que había dicho de todo, por decir una forma, quien había prometido que nunca lo iba a dejar. En ese momento le estaba dando confianza no solo de alimentar, de guiar, sino de pastorear, de guiar en el camino a otros. Jesús no le dice, dale Pedro, ¿por qué me fallaste? ¿Por qué hiciste eso? No le pregunta nada, sino que le dice, como me amás, en otras palabras, ocúpate de lo mío ahora. No estoy viendo tu error, ni de lo inconstante, ni de lo mal que hiciste, ocúpate de mis cosas. La culpa nos define por lo que hicimos. Dios nos define por quienes somos en Él. Y tenemos una larga lista de qué somos en Dios. En casa los animo a iniciar la lectura en el libro de Efesios. Maravillosa la lista que tenemos ahí acerca de quiénes somos en Dios. Somos perdonados, somos restaurados, somos coherederos, somos santos. En fin, así tenemos una larga lista. Ahora lo que todos queremos saber, bueno, está bien, ya entendí todo esto, pero ¿qué nos dice Dios para ser libres de la culpa? Es lo que estamos estudiando este mes como iglesia. Es el enfoque que hemos adoptado. Vayamos al Salmo 139, versículos 13 y 14. No sé si la tenés ahí, Lumi, es la traducción NTV la que voy a leer.
en casa les invito a leer todo el Salmo, que es maravilloso y trata detalladamente acerca de cómo Dios nos creó a cada uno de nosotros. Dice, tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Por ahí ninguno de nosotros, o quizás sí, es experto en anatomía humana. Por ahí quizás los que están estudiando más esa rama, quizás. O por ahí cuando te duele la panza, buscas en Google y más o menos uno entiende dónde está el hígado, dónde está el apéndice, dónde está la vesícula. Y por ahí no tenemos ni idea, pero no, me duele la vesícula. ¿Y dónde tenés la vesícula? Y bueno, por ahí no sabemos, pero algo vamos entendiendo, una idea nos vamos haciendo. Imagínense qué tan complejo es nuestro interior, como nos explica este salmo, las delicadas partes internas de mi cuerpo. Y esto nos ayuda a nosotros a entender no solamente la parte interna de lo que serían nuestros órganos de tejidos, sino también nuestra parte interna y nuestra parte emocional. Somos creados a imagen y semejanza de Dios, somos cuerpo, tenemos alma y también tenemos un espíritu que cuidar. Amén. Y la verdad que conocerse a uno mismo no es lo más difícil, es la verdad, sino que es lo más incómodo. Porque a medida que más nos vamos conociendo o que vamos por ahí sabiendo de nosotros, nos vamos incomodando porque hay cosas que si lo ponemos a la luz de la palabra, a la luz de lo que el Señor quiere en nuestras vidas, nos damos cuenta que muchas veces estamos muy lejos. Entonces nos sentimos incómodos, como que no nos quepa ese poncho. La culpa también nos mantiene en papel de víctimas y para eso somos muy buenos. Porque la autocompasión que viene a nosotros, ay, pero sí, pero que no sé qué, pero yo, pero... Y la verdad que eso no es de parte de Dios. Dios nos invita a ser libres y a hacernos responsables también de nuestras acciones y por consiguiente lo que viene después. Sin embargo, la responsabilidad nos pone como protagonistas de nuestra realidad. A Dios no le podemos ocultar nada. A veces nosotros nos cegamos un poco o creemos tales cosas para poder calmarnos un poco y decir, no, sí está todo bien, cuando en realidad no está todo bien. Y a veces esa culpa puede sentirse tan pesada que ni siquiera podemos llegar a Dios. Y nos olvidamos que nos estamos acercando a un Dios, como decíamos hace un rato, que es nuestro Padre, que no está esperándonos de brazos cruzados para castigarnos por el error. Al contrario, nos está esperando con los brazos abiertos, llenos de bondad, para abrazarnos, decirnos nuevamente, vos sos mi hijo, vos sos mi hija, yo te puse nombre, no aquellos que te llaman de tal o cual forma, y darnos una nueva oportunidad de vida. Amén. Ahora bien, la confrontación es muy importante, reconocer nuestro error, el hacer su voluntad, el obedecer. Si la palabra me aconseja esto, o si mi líder me aconseja esto, Jesús le dijo, ¿me amas? No le dijo, ay, hiciste esto, hiciste lo otro. No, le preguntó, ¿me amas? Lo confrontó a Pedro. Luego, también es muy importante combatir la culpa con el arrepentimiento. Y el arrepentimiento es tener un cambio de actitud, es darle la espalda al pecado para darle la cara a Dios. Si después de fallar, es decir, de errar al blanco, que significa pecar, sentimos culpa, entonces te lo digo así como irónicamente, no porque esté a favor, sentite bien. ¿Por qué? Porque si uno siente pesar es porque está el Espíritu Santo diciéndote, ¿qué estás haciendo? Te está redarguyendo. ¿No ves que esto no lo tenías que hacer? Esto es contrario a lo que dice Dios. Ahora vas a sentir culpa porque te equivocaste otra vez.
Y ahí otra vez volvemos a sentirnos culpables nuevamente por el error. Pero en Hebreos 12, porque la palabra de Dios tiene respuesta para todo, tiene salida para todo. Dice, librémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Pedro le dijo a Jesús, sí, Señor, vos sabés que yo te quiero, vos sabés que yo te amo. Otro aspecto es que este cambio de actitud y este verdadero arrepentimiento trae perdón a nuestras vidas. Porque Dios mismo promete perdón para nuestros pecados en 1 Juan 1:9. Que aquellos que nos acercamos a la presencia de Dios con un corazón sincero y le pedimos perdón a Dios, dice su palabra que Él es fiel y justo y que también nos perdona. Ahora, ese arrepentimiento no quita las consecuencias, pero Dios nos da la fortaleza para saber lidiar con aquello que viene consecuentemente de nuestro error. Es una muestra de parte de Dios de demostrarnos que somos responsables, todos y cada uno de nosotros, de lo que hacemos. Jesús, cuando termina la charla con Pedro, le dice, seguime. No le dice, mirá, vos esto, no, seguime. Y vemos una predicación poderosa de este hombre que hizo este daño en Hechos 2. Vamos a buscarlo en Hechos 2, versículo 14. No sé por qué lo tenía. Acá está. Que dice, Pedro se puso de pie junto con los otros 11 discípulos, con voz potente dijo, varones judíos, y ustedes habitantes de todo Jerusalén, sepan esto y entiendan bien mis palabras. Y luego él da todo un discurso que es largo, que no lo vamos a leer ahora. Pero vayamos al versículo 38, y más o menos así termina este discurso, y le dice, arrepiéntanse y bautícense todos ustedes en el nombre de Jesucristo, para que sus pecados les sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para ustedes, para sus hijos, para todos los que están lejos y para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios llame. Y dice, con muchas otras palabras les hablaba y los animaba, pónganse a salvo de esta generación perversa. Pero miren qué pasa en el 41, fue así como los que recibieron su palabra, la palabra de Dios, todo este discurso que él dio, fueron bautizados y ese día se añadieron como 3,000 personas. El que hace un rato venía todo culposo por todo lo que había hecho, ni más ni menos que negar al Señor, ahora estaba dando una palabra de poder, y no solo eso, 3,000 personas se añadían a la iglesia. Ahora bien, podemos concluir que Dios nos limpia, Dios nos perdona para poder alimentar, para poder guiar, para poder apacentar a otros. Nos restaura para que seamos libres del peso del pecado. Y además nos confía lo más valioso, que son sus ovejas. Pero no nosotros que estamos acá adentro nada más, sino aquellos que están sin Él. Y esta palabra dice, su plan tiene tu nombre. Vayamos a Hechos 26, 18. Porque bueno, decimos, bueno, sí, está bien, el deseo de Dios es que todos se arrepientan, que todos lo busquen. Yo sé que Dios me puso un nombre nuevo, que ya no me llaman como era lo que hablamos. Está bien, yo lo entiendo, sí, lo recibo, lo creo. Pero bueno, ¿para qué entonces me llama Dios? Ya entendimos quizás de cierto modo cómo podemos librarnos de esa culpa, de ese pesado pasado que nos asedia, ese pecado que nos persigue. Y ahora decirle al que está al lado tuyo, esta palabra poderosa es para vos.
Miren el plan que tiene Dios para cada uno de nosotros. ¿Lo leemos todos juntos? Para que les abras los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás al poder de Dios, para que por la fe en mí reciban el perdón de sus pecados y la herencia de los que han sido santificados. El Señor nos da un nombre eterno, poderoso, que es ser hijos de Dios. ¿Para qué? Para que hablemos a otros y los saquemos de las tinieblas a su luz admirable, ni más ni menos. Y si esto le parece poco, crean que depende de muchos de nosotros el que otros que no conocen a Dios tengan salvación eterna y se salven del infierno eterno también. Yo escucho esto y a mí se me retuerce el estómago, porque sé que la obra la hace el Espíritu Santo, la obra la hace Dios, pero ¿quién va a hablar si no somos nosotros? ¿Quién va a invitar si no somos nosotros mismos? ¿Quién va a traer a los perdidos si no somos nosotros? Entonces, en primer lugar, recordemos, somos sus hijos. Ya ese pasado, ese error que cometí no me identifica. Dios me puso un nombre nuevo. A partir de ese nombre nuevo, entonces, como dice en 2 Corintios, capítulo 3, versículo 18, todos nosotros reflejamos la gloria del Señor como si fuéramos espejos. ¡Wow! A partir de toda esa renovación y restauración que sucede en nuestras vidas, la misma gloria de Dios se refleja a través nuestro porque somos como su espejo. Y el Espíritu del Señor nos va transformando de gloria en gloria y cada vez nos parecemos más a Él. Entonces, mis hermanos, tomemos en peso la palabra de Dios para nuestras vidas. Hay un llamado de parte de Dios, hay un plan de parte de Dios que tiene nuestro nombre. Y es maravilloso saber que estamos en el plan de Dios, pero no solamente el nuestro, sino el de los que están afuera. El hablar, el invitar, el acercarnos al Señor. Para que se cumpla esta palabra, debemos hacerlo. Entonces comprometámonos con nosotros, con Dios, con la iglesia. Sí, voy a traer a alguien nuevo este domingo. Y por ahí quizás es un hermano apartado que quizás no va a venir acá, pero va a empezar a restaurarse en otro lugar. Esa también es una buena labor. Porque la palabra nos invita a esto, a abrirles los ojos para que se conviertan a la luz, para que por la fe en Jesús reciban el perdón de pecados y también la herencia de los que han sido santificados. Qué mejor de saber que al menos 2 veces al año, una vez al año, una persona, un alma por salvar se acerca a Dios. Tenemos mucho en nuestro entorno, amén. Entonces no nos engordemos solos, sino que hablemos a otros para que también sean bendecidos con la palabra de Dios y para que también esos nombres sean cambiados y esas vidas sean transformadas por el poder del nombre de Jesús, amén. Nos ponemos de pie y oramos al Señor. Vamos a poner en primer lugar en nuestra mente ese nombre que no nos pertenece. Y vamos a pedirle al Señor que Él nos libere de esto, porque es algo que pesa, que por ahí es despectivo, que por ahí nos causa tristeza o dolor. Nos vamos a liberar de eso. Y luego también vamos a pedirle al Señor. Y vamos a poner en nuestra mente el nombre de otra persona que quizás también está cambiado por lo que hace, para que esa persona también pueda llegar a los pies de Jesús. Amén. Señor, te damos las gracias porque has sido bueno con nosotros. Gracias, Señor, por llamarnos por nuestro nombre. A pesar de conocer
todos nuestros errores, todas nuestras falencias, todos nuestros pecados, todo aquello que hicimos o que hacemos mal. Señor, gracias por ese amor que nos cubre, ese amor que excede todo conocimiento, que quizás otros no pueden entender, pero a pesar de todo lo que nosotros hemos hecho mal, Señor, aún así nos llamás por nuestro nombre. Somos tus hijos, somos tus hijas. Gracias, Señor, por hacernos tuyos y tuyas, por amarnos con ese amor eterno, ese amor que no falla, ese amor que no abandona, sino que da nuevas oportunidades. Ese amor que nos abraza, ese amor que nos cubre, ese amor que nos recuerda que no estamos solos o solas, sino que nos da esa valentía para acercarnos nuevamente, porque ese amor no juzga, ese amor nos abraza, nos acaricia, nos recuerda que somos tus hijos amados. Gracias, Señor. Por eso es que ahora, Señor, recordamos aquello por lo que quizás en algún momento nos han etiquetado, o quizás nosotros mismos nos hemos hecho cargo de lo que no es, para liberarnos en este momento y dejarlo ante tus pies. Y recordar que solo tenemos un nombre: el ser hijos tuyos e hijas tuyas, hijos amados, bendecidos, restaurados, perdonados. Eso es lo que a nosotros nos da identidad, no lo que otros puedan decir, sino lo que tú, Señor, dices de cada uno de nosotros. Y tu palabra nos enseña que son palabras de bendición, que son palabras amorosas, que son palabras de paz, palabras que edifican. Y te agradecemos por eso, Señor. Por eso dejamos a tus pies, como nos enseñaba tu palabra hoy, nos liberamos de aquello que nos pesa, Señor. Porque queremos ser tu espejo en esta sociedad que está tan perdida, Señor. Queremos ser tu espejo en nuestras familias. Queremos, Señor, que tu gloria sea reflejada en nuestros amigos, en nuestros compañeros de trabajo, en el lugar en donde nos desempeñemos, en la escuela, donde sea, Señor. Queremos ser tu espejo, Señor, y que si padecemos sea por tu causa, pero no porque tengamos una doble moralidad cristiana, sino porque seamos verdaderos hijos tuyos, Señor, a donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos, Señor. Gracias por tu perdón sobre nuestras vidas. Y también, Señor, pedimos por esa persona que traemos a nuestra mente, a nuestro corazón, que quizás también tiene un apodo, una etiqueta por algo que haya hecho, o quizás tiene un apodo amoroso. Pero también pedimos, Señor, para que tus brazos de amor sean los que cubran y puedan venir a tu casa o volver a tu casa. Quizás ya estuvieron acá y se apartaron del camino, pero nosotros oramos e intercedemos para que también en ellos suceda la restauración, así como pasa en nosotros, Señor. Gracias te damos, Señor, por tu palabra en nosotros. Gracias por tener un plan para cada uno de nosotros, con un nombre hermoso, el cual llevamos con mucho orgullo, que es ser hijos de Dios por sobre todas las cosas. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nuestra voz en adoración, queremos darte a ti toda la gloria. Queremos hoy entrar en tu presencia